Muy buenas, bienvenidos de nuevo un día más a This is Motion. ¿Y qué traemos en el día de hoy? Pues principalmente, para empezar, nos ponemos las gafas del básquet, ¿ok? Porque hoy venimos a hablar del Draft NBA 2020. Entonces, en base a lo que yo creo que va a suceder y a lo que creo que debería ser para sacarles el máximo jugo, yo voy a poner a Anthony Edwards en Minnesota. Además de que me parece el jugador más completo, lo pondría como primer pick. Yo soy Minnesota y yo me llevo a Edwards 100%, porque el Big Three que pueden montar con Karl Anthony Towns, D'Angelo Russell, Malik Beasley está jugando muy bien, entonces ahí está Juanchito, nuestro Juanchito Hernán Gómez, que lo hizo muy bien la pasada temporada. Ojalá que renueve con Minnesota. A mí me encantaría verle en Minnesota. Joder, es que podría ser un quinteto muy de jugadores jóvenes. Podrían ahí hacer una squad bastante chula y desarrollar una química muy guay. Luego, en segundo lugar, que el segundo lugar han sido los Golden State Warriors, yo pondría a James Wiseman y no a LaMelo Ball por la siguiente razón. Ahora mismo el roster, al menos tal y como está confeccionado ahora mismo el roster de Golden State Warriors, con sus jugadores sanos, tendríamos al Big Three de siempre con Curry, Klay Thompson y Draymond Green. Tenemos a Andrew Wiggins y la única pieza hiper importante que puede faltar en estos Warriors para hacerlos ya completamente demoledores es a James Wiseman. Y encima, como se está siempre especulando, con un posible traspaso de Giannis y demás y no sé qué, pues tienes dos herramientas. O te la quedas como pivot potente y probablemente pivot titular de tu equipo junto a Kevon Looney y demás, o lo incluyes a esta perlita que puede ser muy cotizada, lo incluyes como parte de un posible hipotético traspaso para traer a otras piezas como podría ser Giannis Antetokounmpo. Por lo tanto, Wiseman, por mi parte, bajo mi humilde punto de vista, a Golden State. ¿Quién nos queda? Al jugador que le hemos puesto como segundo, para mí el que tiene el segundo que mejores cualidades son en cómputo, en global, el que mejores capacidades o mejor valor tiene como valor deportivo, valor baloncestístico, que es LaMelo Ball. Y a LaMelo Ball lo mando a Charlotte Hornets un poco también por la misma razón. Y ojo el tema LaMelo Ball, además de la parte deportiva, LaMelo Ball arrastra una parte económica y marketingiana muy fuerte. Venta de camisetas, venta de tickets para ir a verle y demás. Por lo tanto, LaMelo a Charlotte yo creo que le puede dar un buen empujón, ya no solo a nivel deportivo, sino también a nivel marketingiano, porque es cierto que Charlotte, a mí me gustaba mucho cuando Charlotte eran los Bobcats y juntaron ahí a ver si lo digo bien, juntaron a Jason Richardson, a Gerald Wallace, a Emeka Okafor o Raymond Felton en la buena época de Charlotte. Ahí me gustaba mucho ver a Bobcats. Desde entonces es una pena, pero Bobcats nunca ha conseguido nada y siempre se le está mentando a Michael Jordan como en su papel de empresario y demás, o que realmente ya no es que sea un mal empresario, sino que al parecer no le meta demasiadas ganas. Entonces ojalá que pueda ser un buen estímulo, una buena inyección de energía para hacer a Charlotte de cara al futuro, pues hacerle una plantilla, un roster bastante potente que pueda pelear por cosas mayores. Cuarta plaza, Deni Avdija. Pues a Deni Avdija lo mandamos para Chicago Bulls, sin duda. Un tío muy inteligente, no destaca absolutamente en nada, pero aporta en prácticamente todo. Entonces un buen roster ahí de Satoransky. Joder, quedaría bastante europeo ese roster. Digamos que es Satoransky, por decir algo. Podría ser Kobe White, pero imaginaos Satoransky, Lavin, Deni Avdija, Mark Cannon y Wendell Carter Jr. Y tener de sexto hombre a Kobe White o a Satoransky, joder, es un muy buen roster. Ahí en ese equipo habría defensa, habría tiro, habría cerebro, habría pase, habría compañerismo. Ojo, ese posible Chicago, ojo. Entonces a Obi Toppin lo mandamos para Cleveland Cavaliers y es un jugador que hemos dicho que puede jugar de 4, de 5, principalmente en el baloncesto moderno. Es cierto que ahora mismo, a día de hoy, seguimos teniendo a Kevin Love y a Andre Drummond en la plantilla,
Miremoslo desde este punto de vista, desde esta perspectiva. Cleveland Cavaliers tienen como quinteto tienen a Colin Sexton, Darius Garland, Cedi Osman, Kevin Love y Andre Drummond. Digamos que de vez en cuando pudiese jugar de 3, ¿no? Entonces más o menos podría contar bastantes minutos como sustituto tanto de los hombres altos como de Cedi Osman o incluso arrebatarle el puesto y demás. Contemplemos esos escenarios, pero queráis que no, aunque no goce de un protagonismo brutal al principio, vosotros si os imagináis lo que es entrenar día tras día, tener como maestros a Andre Drummond y a Kevin Love en tu equipo, uno de los que mejor domina el aspecto físico y que cada año tras año se va haciendo más veterano, tener por otra parte un jugador que fue uno de los mejores reboteadores en su momento, que es un especialista desde la larga distancia brutal. Imaginaos todo lo que este jugador puede absorber y puede aprender de esta parejita, o sea, lo que puede sufrir en cada entrenamiento entrenando con ellos y demás. Por lo tanto, yo creo que puede ser una buena decisión. A mí como aprendizaje me parecería brutal. Y además esta piececita le daría un buen salto de categoría a Cleveland. Why not? Por lo tanto, yo es como dejaría este bracket, el mock lo que sería la previsión, la predicción. Vamos a ver si se cumple, puede que sí o puede que no. Ya tenemos un par de previsiones ahí pendientes para chequear a medida que vayan desarrollándose los playoffs y una vez que se asignen los jugadores a los equipos en la NBA, que va a ser en octubre, va a ser en el mes de octubre. Así que nada, mi gente, espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, un buen like siempre apoya al canal y suscribiros para no perderos nada de esto en el futuro, ¿ok? Así que muchísimas gracias por haber estado aquí. Nos veremos de nuevo en un vídeo de This is Motion. Adiós. Por cierto, que no había dicho nada, que venimos aquí con un Stormtrooper todo de tronco. Sí, señor, guiño guiño a Star Wars, que es otra de mis fanaticadas, por si alguno de vosotros o de vosotras no lo sabíais y vosotros también tenéis esta filia, pues ya tenemos otra cosita más en común. Nos vemos, chao, chao.